José Linin es un médico trujillano, amigo entrañable de José Watanabe desde que, adolescentes aún, coincidieron en la Academia de Pintura que don Pedro Azabache tenía en la ciudad de Trujillo. Esa amistad se mantuvo a lo largo de los años y José Linin ha publicado este volumen, Cosas de Familia, metáfora de la identidad en la poética de José Watanabe. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tiene de Pepe? El recuerdo más antiguo es cuando él se matriculó a estudiar pintura en una academia de Bellas Artes que dirigía el pintor Pedro Azabache en Trujillo. ¿Usted también estudiaba ahí? Yo estudiaba ahí y bueno, éramos alumnos. Recién se había abierto una escuelita de Bellas Artes, lo que después llegó a ser la Escuela de Bellas Artes de Trujillo. Sí, él tendría unos 17 años y unos 20 más o menos. Yo estaba en la universidad ya y él creo que recién había terminado secundaria y estaba viendo qué estudiar, y como él quiso ser pintor, siempre el interés por la pintura ha sido fuerte en él. Su primer libro de poemas está lleno de referencias pictóricas y siempre ha escrito sobre eso. Siempre estuvo interesado en la pintura, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando vino a Lima, estudió arquitectura. Sí, pues porque luego la familia quería que siga una profesión. Una profesión en serio, como se decía antes, ¿no? Sí, pues porque ¿de qué ibas a vivir? Yo siempre, ¿no? Los dos se llaman José. ¿Cómo se trataban ustedes? Bueno, en mi casa me llamaban Lucho. No, pero con él Pepe. O sea que no nos confundíamos. En mi familia... ¿Él también le decía Lucho a ustedes? Sí, porque en mi familia, él visitaba a mi familia y él visitaba a su familia, ¿sí? Ustedes bien son descendientes de familias orientales. Watanabe, sí, por supuesto, es japonés, sí, y usted padre chino. ¿Cómo afrontaban eso? Porque probablemente para los chicos de su edad los eran chinos, había un origen más o menos aparentemente común. Nunca hemos hablado, que yo recuerde, directamente sobre eso, pero yo veía su casa, él veía mi casa y sin hablar entendíamos, ¿sí? Somos mezclados con oriental. Ahora, entre nosotros, yo estaba interesado por la pintura china, él también por la pintura china y japonesa, porque para acá en el Perú de chino-japonés en realidad es lo mismo y en realidad es la misma cultura. Entre los viejos, eso sí, las cosas nunca se han peleado tampoco, ¿no? Porque allá en Trujillo, y supongo que acá en Lima también, hay la colonia japonesa y la colonia china. Y cuando la colonia china festeja su aniversario, entran chinos y japoneses, el portero mira los ojos nomás. Y cuando la colonia japonesa hace su aniversario y su fiesta, también los chinos entramos y salimos ahí, ¿no? Entonces, los hijos no hemos tenido problemas. Los padres, por las cuestiones de guerra que ha habido entre la China y el Japón. Hay una gran incidencia muy fuerte de la familia en la poesía de Watanabe. Sí. Desde su primer libro, que se llama Árbol de Familia, y este libro que está publicado se llama Cosas de Familia. Usted hace notar en este libro la presencia numerosa de la familia en la poesía, sobre todo de la esposa y de la madre. Sí. Aquí él leyó alguna vez en este mismo programa un poema que se llamaba Responso ante el cadáver de mi madre. Sí. Hay una permanente presencia de toda la familia. ¿Eso a qué se debe? Bueno, él ha pertenecido a una familia numerosa, han sido 11 hijos, fallecieron 2 en la infancia. Él ha sido el quinto de los 9 sobrevivientes, entonces de tener familia numerosa, ha tenido familia numerosa. Y además, yo creo que, bueno, su mundo ha sido el familiar, con problemas de todas las familias, ¿no? Y además yo creo que la cuestión de la enfermedad finalmente ha hecho que
tenga que aislarse del mundo prácticamente y recurrir a su familia. Además, a él le diagnosticaron un soplo cardíaco de niño. ¿Así? Entonces, él cuenta que en la escuela fue el profesor, el médico a hacer un chequeo a los niños y llamaron a su mamá y le dijo: su hijo no puede hacer ejercicio porque tiene un soplo y se puede morir en cualquier momento. Entonces, él ha estado exonerado de educación física porque era cardíaco. Y cuando yo estudiaba medicina, aprendí a escuchar los soplos y lo escuché una vez y sí, me pareció un soplo tremendo. Y no le volví a escuchar más porque me asustó. Cuando ha ido a operarse en Alemania, los alemanes lo han chequeado bien y han dicho que no, que eso no es soplo. Pero ya tenía cáncer. O sea, ha estado bajo el signo de la enfermedad toda su vida. Y quién sabe si eso ha contribuido para que la familia lo cuide, qué sé yo, ¿no? ¿Cuándo comienza la poesía en él? Bueno, él dice que tuvo una primera enamorada en Laredo que falleció. Y él dice que en todo caso ese fue el primer momento en que necesité de la poesía. Él más tenía interés por la pintura que por la poesía. Que por la poesía. Dice que en su salón él era el pintor oficial, siempre en el salón había un pintor y un poeta. Él no era el poeta, él era el pintor. Y aparece la poesía de pronto. Ahora, eso debe ser también alguna influencia de su padre, que le enseña los haikus. Así es, él hablaba que su papá le intentaba traducir los haikus, ¿eh? En esa época nos interesábamos por en Trujillo, pocos libros llegaban, ¿no? Pero cada vez que llegaba un libro sobre poesía china, poesía japonesa, lo poníamos a leer, lo compartíamos, ¿sí? Pintura china, pintura japonesa, ¿sí? Además también está presente en la poesía, ¿no? Sí. Las referencias a Camaro, a otros. Sí, sobre todo en álbum de familia, donde era más claro su interés pictórico. Después han aparecido los haikus en la poesía, ¿sí? Eso es lo que explico en el libro, que en álbum de familia lo que después son poetas japoneses, aquí son pintores japoneses. Utamaro y Hokusai están. Hokusai está también, sí. Claro. Usted ha mencionado Laredo, donde tuvo su primera, la que habría sido su primera enamorada. Y usted señala que el Laredo que aparece en la poesía de Watanabe, en los libros de Watanabe, es un Laredo mítico, que es un Laredo que ha sido de alguna manera recreado como Comala en Rulfo, sí. como Macondo en ¿cómo se llama? García Márquez. O sea, él mitifica Laredo. Sí, él mismo lo expresa, lo dice, ¿no? En las entrevistas, que él cuando tiene una idea poética busca un escenario, y para él ese escenario siempre es Laredo, sea el tema que sea, ¿eh? No todos están en Laredo, naturalmente, ¿no? Pero procura llevarlo a Laredo. ¿Cuál es su punto de referencia? Yo no sé, yo pienso, ¿no? Que, bueno, ahí en el libro lo digo, de que quién sabe era la época en que toda la familia estaba junta, que su papá vivía. ¿Qué eran las cosas que más le entusiasmaban y al revés, qué eran las cosas que más le angustiaban? Usted que lo ha conocido tanto. Bueno, las cosas que más le angustiaban supongo que es la enfermedad, que lo ha recluido. Después de la primera operación en Alemania, usted sabe que los operados de cáncer puede recaer, puede reaparecer. Entonces le dijeron que hay que esperar 2 años. Si en 2 años no rebrota el cáncer, entonces ya debe darse por curado. Entonces esos 2 años él no ha salido de su casa. No salió de su casa para nada. Sí, claro. Tenía una especie de fobia a salir. Esperaba que pase el tiempo. Yo me imaginaba con los que uno va a la playa y se zambulle para que pase la ola.
se zambullía para que pasen los 2 años, ¿sí? No salía, hasta que después de los 2 años ha comenzado a salir. Y se ha enfrentado al segundo cáncer con más tranquilidad. ¿Y las cosas que le entusiasmaban? Bueno, uno escribir, y yo no lo he visto escribir, pero por lo que cuentan sus amigos y familiares, y lo que cuenta él, que hasta problemas de pareja ha tenido por escribir, porque se le venía un verso y quería escribir el verso y quería escribir el verso. Y sus familiares dicen que a veces los versos que había botado había que buscarlo y busquen el verso y te va buscando entre los papeles arrugados, ¿no? Y ¿cómo fue el primer verso que le escribía? Porque a veces pule tanto que ya no se pierde la fuerza de la inspiración primera, ¿no? ¿Qué lo motivó a escribir este libro? Es una historia un poco complicada. Yo tenía que hacer una tesis sobre terapia familiar, una tesis de maestría, porque yo estudié una maestría de familia en Bélgica, pero no dice la palabra maestría. Y en la universidad se pusieron exigencia que tiene que decir la palabrita. ¿Sí? Entonces yo comencé a estudiar acá una maestría en terapia familiar sistémica, que es lo que he hecho, ¿sí? Entonces había que hacer una tesis y claro, las formas de la tesis que están muy en boga son las cuantitativas, de hacer una encuesta y de hacer porcentaje, de hacer cálculos con mucha matemática, ¿sí? Es una forma que ha hecho que yo no haga muchas de ese tipo de investigaciones. Entonces digo, terapia familiar, voy a hacer una terapia, como una sesión de terapia, pero a propósito de un caso que está registrado, ¿sí? El psicoanálisis usa el psicoanálisis aplicado, aplica el psicoanálisis para estudiar a Leonardo, a Miguel Ángel, a los artistas, ¿no? Entonces digo, esta técnica de terapia la voy a aplicar en una obra poética. Yo sabía que la familia está llena de los poemas, muchos poemas ahí sobre la familia, entonces esa fue la motivación de hacer el trabajo de aplicar la terapia familiar o el punto de vista del terapeuta familiar, porque como yo no soy literato ni crítico literario. ¿Y conversó con la familia también, no? Me he ceñido a lo que está escrito, porque yo no hago ninguna cita que yo lo vi, me dijo nada personal que no esté escrito o publicado, ¿sí? Hay bastantes entrevistas que le han hecho los periódicos y que están en internet. Con la familia, prácticamente una que otra cosita, ¿sí? Porque me parece una foto, esas cosas, y alguna cosa para aclarar. La confirmación de la confirmación, sí, porque todo he procurado hacerlo sin recurrir a las entrevistas, entonces como si fuera historia, ¿sí? Y en esta foto están aquí todos juntos. Esa me ha dado su familia, ¿sí? Están los hermanos varones, en la contraparte están las hermanas. ¿Por qué así? Porque así se tomaron la foto. Bueno, yo le agradezco mucho por esta oportunidad de poder volver a conversar de Watanabe, que es siempre un personaje tan interesante y tan importante, ¿no? José Watanabe en el recuerdo de su amigo de casi toda la vida, José Lee Min. Vamos a la pausa y regresaremos con la parte final del programa.